Profesor se burla de Chico Negro por usar guitarra vieja, pero queda en shock cuando él se adueña del escenario. Suscríbete ahora para vivir este viaje de historias reales de superación, fe y nuevos comienzos. Los pasillos de la prepa Cuauhtémoc no solo olían a desinfectante y cera para pisos, que exhalaban una fragancia más sutil, pero igualmente punzante, la del éxito fabricado. Allí, el brillo del talento no se medía por la pasión o la habilidad, sino por el resplandor de instrumentos caros y el ajuste impecable de ropa de diseñador. Era un escenario donde la autenticidad a menudo quedaba opacada por el espectáculo. Héctor, un chico de hombros ligeramente encorvados y ojos que parecían cargar el peso de secretos antiguos, se movía por ese escenario con la discreción de una sombra. Su mochila, raída y descolorida, colgaba de un hombro, y de ella emergía el mástil de su compañera más fiel, una guitarra. No era un instrumento nuevo, ni pulido. Sus marcas, arañazos y el barniz descascarado contaban historias de incontables horas de dedicación, de melodías susurradas en la soledad de su habitación, de sueños tejidos en silencio. Para los demás, era solo una reliquia, un pedazo de madera vieja. Para Héctor, era un portal, el único puente entre su mundo interior y la cacofonía del exterior. Intentaba hacerse lo más pequeño posible, fundirse con las paredes, evitar las miradas que parecían pesarlo como anclas. En ese ambiente, Héctor sabía que era invisible, una mancha en el paisaje vibrante y colorido de la prepa Cuauhtémoc. Pero, a veces, es precisamente lo que se desprecia lo que guarda la fuerza más impresionante. Y Héctor, con su guitarra vieja, estaba a punto de demostrarlo. El Festival de Talentos era el evento más esperado del año. Para la mayoría de los alumnos, era un escaparate, una oportunidad de exhibir lo mejor que tenían o lo más caro que sus padres podían comprar. Para Héctor, era la única rendija de luz, la posibilidad de mostrar que él existía, que su música tenía voz. El gimnasio, donde tenía lugar el primer ensayo, era un caos organizado. Sillas apiladas a los lados formaban montañas deformes, cables serpenteaban por el suelo como venas expuestas, y el aire vibraba con el sonido desafinado de instrumentos calentándose. En el centro de todo, como un maestro de una orquesta descontrolada, estaba el profesor Vargas. Impecablemente vestido con su traje azul marino, con zapatos que brillaban tanto como su ego, caminaba de un lado a otro, sus ojos críticos escudriñando el ambiente, evaluando a cada alumno con una mirada que parecía atravesar la piel y juzgar el alma. Héctor ajustó la correa gastada de su guitarra en el hombro y caminó hacia el grupo que esperaba el inicio del ensayo. Guitarras caras, teclados novísimos, baterías digitales, todo reluciente, todo nuevo, todo lo que él no tenía. A cada paso, el contraste entre su vieja guitarra y los instrumentos a su alrededor se hacía más evidente, un recordatorio silencioso de su posición. Cuando el profesor Vargas notó la presencia de Héctor, sus ojos se estrecharon, como si estuviera mirando una mancha indeseada en el suelo pulido. ¿Y tú?, preguntó el profesor, su voz gélida cortando el murmullo. Héctor Carter, señor. Vine para el ensayo, respondió Héctor, intentando infundir confianza en su voz, pero sintiéndola flaquear. Vargas bajó la mirada a la guitarra de Héctor. El barniz descascarado, la madera desgastada por el tiempo, las cuerdas que parecían haber visto más inviernos que veranos. Una sonrisa torcida, casi una mueca, nació en sus labios finos. ¿Viniste a ensayar o a donar esa reliquia al museo?, disparó, y una ola de risas contenidas barrió al grupo de alumnos alrededor. El rostro de Héctor ardió. Sintió el calor subir por su cuello, la humillación apretando su garganta. Pero mantuvo la cabeza en alto. No les daría el placer de verlo desmoronarse tan pronto. Vine a tocar, señor, su voz, aunque baja, llevaba un ápice de desafío. Vargas soltó un suspiro teatral, un sonido de desdén que resonó en el gimnasio. Muy bien. Toma tu lugar allí en la esquina. Vamos a ver qué puedes hacer. La esquina era un eufemismo. Era un espacio alejado del centro, casi fuera del escenario improvisado, un lugar donde la luz apenas alcanzaba y donde la música parecía disiparse antes incluso de ser escuchada. Mientras Héctor caminaba, ajustando la guitarra, escuchó los susurros, las risas ahogadas. Mira el estado de esa cosa, seguro ni sabe afinar. ¿Cree que esto es un show de caridad? Cerró los ojos por un segundo, respirando hondo. No era la primera vez que enfrentaba aquello, pero aún así, dolía.
El dolor de la exclusión, del juicio basado en la apariencia, era una herida antigua que nunca cicatrizaba completamente. El ensayo comenzó. El profesor Vargas pasó las partituras, distribuyéndolas entre los alumnos con gestos precisos. Cuando Héctor extendió la mano para tomar la suya, el profesor simplemente lo ignoró, pasando al siguiente, como si Héctor fuera invisible, un fantasma en medio de la sala. Héctor se quedó allí, con la mano en el aire, por un instante vergonzoso, sintiendo las miradas curiosas y las sonrisas maliciosas. Bajó la mano lentamente y se sentó de nuevo, resignado, pero no derrotado. Improvisar con lo que escuchaba. Héctor tenía talento para eso. Aprender de oído era algo que había desarrollado desde pequeño, escuchando los viejos discos de vinilo de su abuelo en las tardes calurosas de verano. Mientras todos tocaban de forma rígida, siguiendo estrictamente la partitura, Héctor dejaba que sus dedos exploraran las cuerdas, sintiendo la música en lugar de leerla. Su melodía era orgánica, llena de alma, un contraste flagrante con la perfección mecánica de los demás. Pero para el profesor Vargas, el talento sin pedigrí no tenía valor. Señor Carter, lo llamó durante una pausa, su voz cortante. No estamos aquí para improvisaciones callejeras. La música es disciplina, técnica, no expresiones descontroladas. Héctor bajó la cabeza, conteniendo la rabia que burbujeaba en su pecho. Del otro lado del gimnasio, Julián, un alumno discreto que tocaba el teclado, observaba todo en silencio, frunciendo el ceño. El ensayo continuó, pero la sensación de exclusión era sofocante, un manto pesado que lo envolvía. Cuando terminó, Vargas reunió a todos para una breve charla. Recuerden, el festival representa el nombre de la escuela. Queremos talento, pero también queremos imagen, profesionalismo. Algunos aquí, y lanzó una mirada directa a Héctor, una mirada que perforaba, necesitan entender que el esfuerzo no es suficiente sin calidad. Héctor apretó las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. En ese momento, se dio cuenta de que, para el profesor Vargas, su presencia nunca sería suficiente. La apariencia de la guitarra, su ropa sencilla, su piel, todo parecía ser usado como motivo para desacreditarlo. Pero Héctor también entendió otra cosa, algo que encendió una pequeña llama en su pecho. Si quería cambiar esa historia, tendría que encontrar otro camino. Un camino que no pasaba por la aprobación de aquel hombre. Salió del gimnasio sin decir una palabra, sintiendo el peso de la humillación en la espalda, pero con aquella llama comenzando a arder dentro de él. Una pequeña llama que muy pronto se transformaría en un incendio que nadie conseguiría apagar. Y no estaba tan solo como imaginaba. El cielo ya comenzaba a teñirse de tonos morados y grises cuando Héctor llegó a casa ese día, el aire de la tarde cargado con el olor a tierra mojada y la promesa de una noche fría. Atravesó el pequeño jardín, donde las malas hierbas disputaban espacio con algunas flores tercas, y empujó la puerta de madera chirriante con el hombro, un sonido que parecía hacer eco del lamento en su alma. Intentó hacer ruido, un intento vano de disimular el torbellino que lo consumía, pero sabía que sería imposible esconder su estado de ánimo de abuela Griselda. Sentada en la vieja mecedora de la sala, un trono de tela descolorida que parecía absorber todas las historias de la casa, abuela Griselda leía un libro con los lentes apoyados en la punta de la nariz. No necesitó levantar la cabeza para percibir la llegada de su nieto. Sintió, como siempre sentía, el cambio en la atmósfera, la energía pesada que lo acompañaba. ¿Cómo estuvo el ensayo, muchacho?, preguntó ella, su voz ronca como hojas secas, una voz que ya había cargado mucho más de lo que debía a lo largo de la vida. Héctor intentó forzar una sonrisa, un gesto mecánico que no alcanzó sus ojos. El cansancio y la frustración pesaban en sus hombros como un manto mojado, tirándolo hacia abajo. «Todo bien», respondió, dejando caer la mochila en la esquina y apoyando la guitarra contra la pared, como si el instrumento también estuviera exhausto. Abuela Griselda suspiró profundamente y cerró el libro, marcando la página con un dedo arrugado. Ella conocía bien ese tono, esa melodía de evasión. Era el sonido de un corazón herido, intentando desesperadamente no desmoronarse. «Ven acá», llamó, y Héctor se acercó, arrastrando los pies, cada paso una carga. Se sentó en la alfombra raída frente a su abuela, bajando la cabeza, avergonzado, como si la humillación que había sentido fuera visible en su piel. Ella pasó la mano despacio por el cabello de su nieto,
un gesto familiar que lo transportaba de vuelta a la infancia, a los días en que sus problemas eran solo rasguños en la rodilla. «Sabes que puedes contarme la verdad, ¿verdad?». Héctor respiró hondo, y entonces, como si una represa interna finalmente cediera, lo contó todo. Las risas, el desprecio velado del profesor Vargas, la vergüenza que sintió sosteniendo su vieja guitarra frente a todos aquellos instrumentos brillantes y caros. «Me miran, abuela, y ya piensan que no soy nadie», se desahogó, la voz embargada. Como si ni siquiera tuviera el derecho de intentarlo. Abuela Griselda escuchó en silencio, sin interrumpir, sus ojos fijos en el rostro de su nieto, absorbiendo cada palabra, cada emoción. Cuando Héctor terminó, ella le sujetó el rostro entre las manos, sus palmas cálidas y ásperas, y lo obligó a mirarla a los ojos. «Mi niño», dijo ella, la voz firme, pero llena de una ternura ancestral. «Ellos miran y ven lo que quieren ver. Pero lo que tú eres de verdad, eso nadie puede borrar». Se levantó con dificultad, cada movimiento un recordatorio de los dolores que el tiempo impone, y caminó hasta la esquina de la sala, donde, sobre una pequeña mesa de madera, reposaba un portarretratos antiguo. Tomó el marco y volvió junto a Héctor. Era una foto descolorida, en tono sepia, de un hombre moreno de sonrisa ancha, sosteniendo la misma guitarra vieja que ahora pertenecía a Héctor. «Este fue tu abuelo», dijo ella con una sonrisa triste, un recuerdo dulce y amargo. Él tocaba en los bares de la ciudad cuando no todos los lugares aceptaban músicos como él. A veces tocaba para 5 personas, a veces para ninguna. Pero él nunca paró. Nunca dejó que nadie le dijera que no podía. Héctor pasó los dedos por la superficie fría del marco, sintiendo la presencia de su abuelo como una fuerza invisible, un legado silencioso. «Esa guitarra ya ha visto más batallas que cualquiera de esos instrumentos nuevos de la escuela», continuó abuela Griselda, su voz ganando fuerza. «Y cada marca en ella es una historia de lucha, de resistencia, de esperanza». Se arrodilló, a pesar de los dolores, y tomó la mano de Héctor. «Tú cargas esa historia contigo, Héctor. Cada vez que tocas esas cuerdas, honras la memoria de tu abuelo. Honras a nuestra familia. Te honras a ti mismo». Las lágrimas vinieron antes de que Héctor pudiera impedirlas, cálidas y liberadoras. «Pero es difícil, abuela». «Lo sé que lo es», dijo ella, abrazándolo fuertemente, «un puerto seguro. Pero eres más fuerte de lo que imaginas. Y la fuerza más bonita es aquella que no necesita aplausos para existir». Después de la cena, Héctor subió a la pequeña habitación que compartía con 2 primos. Mientras los otros dormían, arrullados por el silencio de la noche, él tomó su guitarra y se sentó al borde de la cama. Las cuerdas estaban viejas, desafinadas, el mástil crujía bajo sus dedos. Pero cuando Héctor cerró los ojos y deslizó los dedos por las notas, la magia sucedía. Tocaba sin pensar, tocaba su dolor, su esperanza, su historia. Esa noche, bajo la luz tenue de una lámpara rota, Héctor se prometió a sí mismo: «No me rendiré. Les mostraré quién soy, aunque sea lo último que haga». Y allí, en aquel pequeño cuarto, Héctor comenzó a preparar la música que cambiaría su vida. Una música que nadie podría ignorar. Una música que nacía de las raíces más profundas de su alma. El sol de la mañana siguiente parecía más frío, sus colores pálidos y distantes. Héctor atravesó el portón de la escuela como quien cargaba un peso invisible en la espalda, el eco de las palabras de Vargas aún resonando en su mente. Las voces en los pasillos sonaban más altas de lo normal, risas resonando, conversaciones sobre el festival de talentos, apuestas sobre quién sería el gran protagonista del evento. Nadie mencionaba su nombre, y quizás por eso Héctor mantenía los ojos fijos en el suelo, evitando cualquier mirada, cualquier nueva humillación. Fue entonces cuando una voz tímida, casi vacilante, rompió su aislamiento. «Héctor. Espera». Se giró despacio. Era Julián. Alto, desgarbado, con el cabello rizado cayéndole sobre los ojos y una expresión nerviosa en el rostro. Julián no era del tipo popular, de hecho, Héctor recordaba haberlo visto algunas veces en los ensayos, siempre callado, tocando el teclado en un rincón, sin llamar la atención. «¿Puedo hablar contigo?», insistió Julián, mirando a su alrededor como si tuviera miedo de ser visto, como si la propia conversación fuera un acto de rebeldía. Héctor asintió, intrigado.
Julián se acercó y bajó el tono de voz, casi un susurro conspiratorio. Te vi tocar ayer. Es decir, te escuché, se corrigió rápidamente. Eres realmente bueno. Héctor arqueó una ceja, desconfiado. Ah, gracias. Pero parece que el profesor Vargas no lo cree. Julián esbozó una media sonrisa, un brillo de complicidad en sus ojos. Vargas solo ve brillos de escaparate. Instrumentos caros, ropa bonita, esas cosas, dijo con un ligero desprecio, un eco de su propia frustración. Pero yo y unos amigos, vamos a hacer una presentación diferente en el festival. Héctor entrecerró los ojos, la curiosidad agudizada. ¿Diferente cómo? Julián se acercó aún más, hablando casi en un susurro, como si revelara un secreto de estado. Después de las presentaciones principales. Cuando todo el mundo crea que ya se acabó. Nos vamos a subir al escenario. Sin permiso. Sin aprobación. Solo música de verdad. Héctor sintió el corazón acelerarse, un ritmo nuevo y peligroso. ¿Y ustedes quieren que yo? Queremos que seas el guitarrista principal, interrumpió Julián, con una convicción inesperada, una chispa de osadía que Héctor no esperaba. Héctor se quedó en silencio, absorbiendo aquellas palabras, el peso de la propuesta. ¿Pero y si sale mal? ¿Y si nos expulsan? Julián se encogió de hombros, sonriendo de lado, una sonrisa que desafiaba el sistema. Pues, al menos caemos de pie, haciendo algo en lo que creemos. Mejor que pasar la vida esperando que alguien nos dé permiso para ser quienes somos. Héctor miró la guitarra vieja colgada en su espalda. Miró a Julián, a la determinación en sus ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. No era una oportunidad oficial, no era un lugar en los ensayos principales, pero era una oportunidad. Y las oportunidades, él sabía, no podían desperdiciarse. ¿Dónde y cuándo?, preguntó, intentando esconder la sonrisa que amenazaba con asomarse en sus labios. Julián le devolvió la sonrisa, conspirador. Hoy, después de clases. En la bodega vieja, detrás del gimnasio. Solo nosotros y la música. Héctor asintió mientras Julián se alejaba, mezclándose de nuevo en el mar de alumnos. Héctor se quedó parado por un momento, contemplando el horizonte más allá de las ventanas de la escuela. Sabía que no sería fácil, sabía que estaba arriesgando mucho. Pero en el fondo, también sabía que era eso o vivir el resto de la vida preguntándose, ¿y sí? Y Héctor Carter ya no era el tipo de chico que se conformaba con solo existir. Él quería ser escuchado. Y estaba dispuesto a luchar por ello. Esa tarde, mientras el timbre de la última clase resonaba por los pasillos de la prepa Cuauhtémoc, Héctor caminó hacia la bodega vieja, llevando consigo no solo su vieja guitarra, sino también toda la esperanza, todo el dolor y todo el coraje que había acumulado a lo largo de su vida. Sin saberlo aún, estaba a pocos pasos de comenzar a escribir el capítulo más importante de su historia. La bodega vieja estaba detrás del gimnasio principal de la prepa Cuauhtémoc, un punto ciego, olvidado por las miradas curiosas y por la rutina frenética de la escuela. Era un edificio viejo, una carcasa de madera y metal corroída por el tiempo, con paredes descascaradas que revelaban capas de historia y abandono. Las ventanas, cubiertas con tablas, impedían la entrada de luz, y el techo, curvado y amenazador, parecía listo para ceder con cada ráfaga de viento más fuerte. Héctor se detuvo frente a la puerta oxidada, dudó por un instante, sintiendo el peso de la decisión en sus hombros, y luego la empujó con fuerza. El fuerte chirrido resonó en el vacío, un sonido fantasmal que se perdió en las sombras. Pero no había nadie para quejarse, nadie para juzgar. Adentro, la poca luz que entraba por las rendijas creaba haces dorados en el aire polvoriento, danzando con las partículas suspendidas. Y en el centro de aquel escenario de abandono, estaban ellos, Julián, Ximena, Diego y Armando. 4 rostros diferentes, cada uno con su propia historia, pero unidos por la misma expresión de expectativa, de una esperanza silenciosa. Ximena, una chica de piel morena y cabello rizado recogido en un moño desordenado, sostenía un micrófono gastado, sus manos finas y expresivas. Diego, delgado e introspectivo, ajustaba el bajo con cuidado, sus dedos largos y ágiles. Armando, más robusto,
daba pequeños golpes a la batería improvisada, un conjunto ingenioso hecho de piezas prestadas y recuperadas del depósito de la escuela, cada tambor una historia de rescate. Julián fue el primero en hablar, una amplia sonrisa iluminando su rostro. «Bienvenido a nuestro mundo, Héctor». Héctor sonrió tímidamente y se acercó, quitándose la guitarra de la espalda, sintiendo el familiar peso del instrumento. «Aquí es donde sucede la magia», bromeó, mirando a su alrededor, a las paredes sucias y el suelo de cemento. «Aquí es donde nace la magia», corrigió Ximena, guiñándole un ojo, sus ojos brillando con una intensidad que Héctor no esperaba. No había focos allí, ni equipos de última generación. No había aplausos garantizados, ni la promesa de reconocimiento. Pero había algo allí que Héctor no sentía desde que sostuvo su primera guitarra, algo que el profesor Vargas jamás entendería: libertad. La libertad de ser, de crear, de expresar. Comenzaron despacio, como si estuvieran conociéndose a través de la música, cada nota un diálogo, cada acorde una revelación. Ximena entonó una melodía sencilla en el micrófono, una letra improvisada sobre resistencia y sueños, su voz suave, pero cargada de emoción. Diego entró en el ritmo con su bajo, creando una base sólida y vibrante, las notas graves llenando el espacio. Armando, incluso con una batería precaria, encontró un ritmo contagioso, un groove que invitaba al baile, a la liberación. Héctor cerró los ojos y dejó que sus dedos se deslizaran por las cuerdas gastadas de la vieja guitarra. Y entonces, la magia sucedió. Era como si todos los sentimientos que cargaba la vergüenza, la rabia, la esperanza, el dolor de la exclusión se transformaran en sonido. Notas crudas, intensas, llenas de vida, que parecían rasgar el aire polvoriento de la bodega. La guitarra hablaba más de lo que las palabras jamás podrían, una voz que era solo de él, pero que hacía eco de la experiencia de tantos. Julián dejó de tocar por un segundo, solo para mirar incrédulo a Héctor, sus ojos muy abiertos. «Órale, Héctor. ¿De dónde salió todo eso?» Héctor se encogió de hombros, un poco tímido, un poco orgulloso. «Solo toco lo que siento». Ximena sonrió, emocionada, sus ojos húmedos. «Entonces acabamos de encontrar el corazón de nuestra presentación». En las horas siguientes, trabajaron en la creación de una canción única, una fusión de soul, rock y blues, con un ritmo fuerte y una melodía pegadiza. Cada uno aportó algo a la canción, una parte de sí, una experiencia, un sueño. Pero era la guitarra de Héctor la que le daba alma a todo aquello, la que tejía los hilos de la emoción, la que transformaba sonidos en sentimientos. Mientras tocaba, se sentía libre, como si por primera vez no necesitara pedir disculpas por ser quien era, no necesitara fingir, no necesitara esconderse. Allí, en aquella bodega olvidada, entre tablas sueltas y polvo, Héctor Carter encontró algo que el profesor Vargas jamás entendería: la verdadera música. Al final del ensayo, todos estaban sudorosos, riendo y llenos de una energía vibrante, una sensación de propósito que nunca habían experimentado. Julián miró a Héctor con seriedad, sus ojos fijos en los suyos. «Cuando nos subamos a ese escenario, nadie podrá ignorarnos. Ni siquiera Vargas». Héctor sonrió. Por primera vez, él creía en aquellas palabras. Mientras caminaba a casa esa noche, la guitarra balanceándose en su espalda y el corazón latiendo al ritmo de la música que habían creado, Héctor se dio cuenta de algo importante. Quizás no tenía el mejor instrumento, quizás no tenía el apoyo de los profesores, quizás no tenía el reconocimiento que tanto buscaba. Pero ahora tenía algo mucho más valioso: tenía una voz. Y estaba a punto de usarla como nunca antes. El día siguiente amaneció pesado. El cielo, antes limpio y azul, estaba ahora cubierto por nubes grises, como si reflejara lo que Héctor sentía en el pecho, una mezcla de aprensión y determinación. La noticia sobre una posible presentación clandestina en el festival había comenzado a circular por los pasillos de la Prepa Cuauhtémoc. Susurros nerviosos, miradas desconfiadas y pequeños grupos murmurando en las esquinas de la escuela. Héctor percibía que, aun sin haberse subido al escenario todavía, ya comenzaban a incomodar. La mera idea de un desafío al orden establecido era suficiente para agitar las aguas. Durante el recreo, mientras guardaba su almuerzo en la mochila, una sombra se proyectó sobre él. Era el profesor Vargas. El profesor de música lo encaraba con una sonrisa fría, casi paternal,
pero que para Héctor parecía una advertencia disfrazada, una amenaza velada. «Podemos conversar, señor Carter», dijo en un tono que no sonaba como una petición, sino como una orden disimulada. Héctor asintió, el estómago revuelto. Vargas lo condujo hasta una sala vacía, cerró la puerta con calma y se apoyó en la mesa, cruzando los brazos. Por unos segundos, se quedó solo mirando a Héctor, como si lo midiera, como si intentara descifrar cada fibra del chico. «He oído rumores», comenzó lentamente, su voz baja, pero cargada de autoridad. «Rumores sobre una presentación no autorizada». Héctor mantuvo la mirada firme, pero las manos le temblaban discretamente, escondidas en sus bolsillos. «Sabes», continuó Vargas, ajustándose el reloj en la muñeca, un gesto de poder. «El Festival de Talentos es una tradición de excelencia, de orden. No es un escenario para improvisaciones de barrio, punto». Héctor permaneció en silencio, su mente trabajando rápido, intentando anticipar el siguiente movimiento del profesor. Vargas sonrió de lado, percibiendo la resistencia. «Entiendo, Héctor. Tienes sueños. Todos los tienen. Pero los sueños necesitan límites, disciplina y, sobre todo, permiso». Dio un paso adelante, disminuyendo la distancia entre ellos, su presencia imponente. Si alguien intenta faltarle el respeto a las reglas de este evento, puede terminar perjudicando no solo su reputación, sino también sus oportunidades futuras. Héctor sintió el golpe invisible. Era una amenaza elegante, disfrazada de consejo, una advertencia de que el sistema tenía sus formas de tomar represalias. «Te escuché tocar», añadió Vargas, fingiendo un tono amable, casi condescendiente. «Y, honestamente, te esfuerzas. Pero a veces, el esfuerzo no es suficiente. A veces, reconocer nuestros límites es la señal de madurez que nos lleva lejos». Las palabras eran pulidas, pero el veneno era claro: conoce tu lugar. No sueñes demasiado alto. Héctor cerró los puños, la rabia burbujeando, pero mantuvo la voz tranquila, controlada. «Gracias por el consejo, señor. Lo pensaré». Vargas sonrió satisfecho, como si hubiera ganado, como si su autoridad hubiera sido reafirmada. «Excelente. Sabía que eras inteligente». Con un ademán condescendiente, el profesor salió de la sala, dejando a Héctor solo. Por unos minutos, el chico permaneció inmóvil, sintiendo el corazón latir fuerte en el pecho, un tambor de desafío. Sabía lo que estaba en juego, sabía que Vargas era respetado, influyente, capaz de cerrar puertas con una simple palabra. Pero también sabía otra cosa: si bajaba la cabeza ahora, si se rendía antes incluso de intentarlo, estaría traicionando todo lo que había dentro de él. Y, principalmente, estaría traicionando la promesa que le había hecho a su abuela y a sí mismo. Esa tarde, Héctor reunió al grupo en la bodega vieja y les contó todo lo que había sucedido. Julián se puso rojo de rabia. «No puede hacer eso», exclamó. «No puede amenazarnos solo porque nos tiene miedo». Ximena se cruzó de brazos, pensativa. «Claro que puede. Y lo intentará. Pero la pregunta es, ¿vamos a dejarlo?». Diego, que siempre era el más callado, habló por primera vez, su voz baja, pero firme. «Si nos rendimos ahora, ellos ganan». Hubo un silencio pesado, cargado de tensión y decisión. Héctor miró a sus compañeros, a los rostros que se habían convertido en su nueva familia, y en ese momento, decidió. «Y vamos a tocar. Con miedo o sin miedo. Y vamos a hacer que valga la pena». Todos asintieron, una ola de determinación barriendo al grupo. Esa noche, el ensayo fue diferente. Más intenso, más urgente. Cada golpe de la batería de Armando era como un puñetazo en el pecho, cada nota del bajo de Diego era un paso de resistencia. La voz de Ximena rasgaba el aire como una cuchilla de coraje, y la guitarra de Héctor, aquella vieja guitarra maltratada por el tiempo, despreciada por tantos, tocaba como si cargara todos los dolores y sueños del mundo. Estaban listos. El festival se acercaba, y el sonido de la rebeldía estaba más fuerte que nunca. Las horas siguientes parecieron más largas que cualquier clase aburrida que Héctor hubiera tenido en su vida. Cada minuto se arrastraba como si el universo estuviera conteniendo la respiración, esperando a ver qué pasaría.
Faltaban solo 2 días para el Festival de Talentos, y Héctor sabía que sería ahora o nunca. La amenaza del profesor Vargas flotaba en el aire, pero la determinación del grupo era un escudo contra el miedo. Después de la escuela, corrió directo a la bodega vieja, el corazón latiendo a un ritmo acelerado. Encontró a Julián, Ximena, Diego y Armando ya afinando los instrumentos, el ambiente diferente ese día. Más tenso, más enfocado. Todos sabían que lo que estaban a punto de hacer no era solo una presentación, que era un desafío. Un desafío a las reglas, al prejuicio, a la idea de que solo quien se ajustaba a ciertos estándares merecía ser escuchado. Julián fue el primero en hablar, su voz un poco ronca por la ansiedad. Hoy es el último ensayo. Si fallamos ahora, fallamos en el escenario. Ximena respiró hondo y ajustó el micrófono, sus ojos fijos en Héctor. Vamos a darlo todo. Héctor sacó la guitarra de la funda, pasó la mano por las cuerdas gastadas, sintiendo la energía subir por sus brazos. Cerró los ojos por un segundo, recordando las palabras de su abuela: toca lo que te salga del corazón, Héctor. Deja que ellos escuchen quién eres de verdad. Cuando abrió los ojos, estaba listo. Comenzaron a tocar. El sonido era diferente a cualquier cosa que hubieran hecho. No había miedo, no había vacilación. Cada uno de ellos ponía su alma en la música, y juntos crearon algo que era más grande que ellos individualmente. El ritmo de Armando era firme y pulsante, un corazón que guiaba la melodía. El bajo de Diego sostenía el suelo como raíces profundas, dando solidez a la canción. La voz de Ximena cortaba el aire, llena de emoción y rabia contenida, una cuchilla afilada de verdad. Y Héctor hacía hablar a la guitarra. Notas vibraban en el espacio estrecho de la bodega, resonando en las paredes viejas y rotas, llenando cada rendija con vida. La música parecía viva, como si tuviera una voluntad propia, como si estuviera exigiendo ser escuchada. Al final del ensayo, hubo un silencio. Todos se miraron, sin palabras, pero con una comprensión mutua. Sabían. Estaban listos. Vamos a romperla, dijo Julián, con una sonrisa nerviosa, pero llena de convicción. No importa lo que pase, completó Ximena, sus ojos brillando. Héctor apretó las cuerdas de la guitarra, sintiendo el peso de la responsabilidad y de la libertad. Esa noche, volviendo a casa bajo el cielo estrellado, Héctor pensaba en todo lo que había vivido hasta allí. Cada humillación, cada risa ahogada, cada no que escuchó. Todo eso lo trajo hasta ese momento. Abuela Griselda lo estaba esperando en la entrada cuando llegó. Ella sonrió al verlo y abrió los brazos. Héctor corrió hacia ella y, sin decir nada, la abrazó fuerte. Ella no preguntó cómo fue el ensayo, que ella sabía. Su abrazo era la respuesta, el puerto seguro que él necesitaba. Al día siguiente, Héctor decidió faltar a clases. No quería gastar energía en exámenes y trabajos, necesitaba concentrarse. Se quedó en la habitación todo el día, con la guitarra en el regazo, dejando que sus dedos se deslizaran por las cuerdas, creando pequeños riffs, probando melodías, conectándose profundamente con su instrumento. Era como si se estuviera preparando no solo para tocar, sino para luchar. Por la noche, fue hasta la cocina, donde abuela Griselda preparaba té de manzanilla. Se sentó a la mesa, callado. Ella le puso una taza delante y, con esa mirada que parecía ver el alma, dijo: recuerda, no necesitas probarles nada a ellos. Solo necesitas probarte a ti mismo que eres capaz. Héctor sonrió. Gracias, abuela. Por todo. Yo no hice nada, mi niño. Tú eres quien va a hacer historia. Y Héctor creyó. Esa noche, durmió con la guitarra apoyada en la cama, como una extensión de su propio cuerpo. Cuando cerró los ojos, soñó con escenarios iluminados, con aplausos sinceros, con músicas que hacían que el mundo se detuviera para escuchar. Y despertó al día siguiente listo para transformar ese sueño en realidad. El Festival de la Prepa Cuauhtémoc estaba a pocas horas de suceder, y Héctor Carter estaba preparado para dejar su huella. El gimnasio de la Prepa Cuauhtémoc parecía otro lugar esa tarde. Las gradas, generalmente vacías y sin vida, ahora estaban repletas de alumnos, padres, profesores e incluso visitantes de la comunidad local de Chimalhuacán, Estado de México.
banderas de colores adornaban el techo, y una gran pancarta que decía, Festival de Talentos Prepa Cuauhtémoc, se mecía con la brisa que entraba por las ventanas abiertas. Héctor, parado al lado del escenario, sostenía firmemente su guitarra vieja. El peso de ella parecía diferente hoy, más ligero y más significativo al mismo tiempo. A su lado, Julián, Ximena, Diego y Armando intercambiaban miradas tensas, pero había una chispa de determinación en sus ojos. El plan era claro, esperarían a que todas las presentaciones formales terminaran y, en el momento del cierre, antes de que el profesor Vargas pudiera finalizar el evento, subirían al escenario. Era un riesgo enorme, pero todos estaban listos para asumirlo. El profesor Vargas, impecablemente vestido, coordinaba los bastidores con mano de hierro. Con cada alumno que subía al escenario, sonreía orgulloso, como si fuera él mismo quien se estuviera presentando. Presentaciones impecables, frías, predecibles. Solos de violín técnicos, grupos de baile con ropa brillante, bandas cover de pop con instrumentos novísimos. Héctor observaba todo en silencio, sintiendo la diferencia abismal entre aquello y lo que su grupo había creado. Mientras el sonido resonaba alto en el gimnasio, Héctor desvió la mirada y encontró a abuela Griselda sentada en las primeras filas. Ella sostenía un pañuelo en las manos, la mirada atenta, una pequeña sonrisa de aliento en el rostro. Ver a su abuela allí le dio a Héctor la dosis extra de coraje que necesitaba. El tiempo parecía correr y arrastrarse al mismo tiempo. Finalmente, después de que la última banda favorita de Vargas terminó su número, el profesor tomó el micrófono. Me gustaría agradecer a todos por su participación. El talento que vimos hoy representa lo mejor que nuestra escuela tiene para ofrecer. Hizo una pausa dramática. Y ahora, para clausurar oficialmente el festival. Era el momento. Julián lanzó una mirada rápida a Héctor. Héctor asintió. De repente, sin previo aviso, Julián tomó el segundo micrófono e interrumpió, su voz resonando por el gimnasio. Con todo respeto, señor, todavía falta una presentación. Un murmullo recorrió la platea. Vargas se congeló en el escenario, incapaz de reaccionar de inmediato. Antes de que pudiera impedirlo, Ximena ya se había subido al escenario, su presencia magnética. Diego conectaba el bajo al amplificador improvisado, y Armando ajustaba la batería. Héctor, con la guitarra firme en las manos, caminó hasta el centro del escenario. El público murmuraba curioso. Algunos cuchicheaban, otros reían, pensando que era algún tipo de broma. El profesor Vargas, rojo de rabia, se acercó, pero Julián bloqueó su paso con el teclado, como quien decía sin palabras, hoy no. Ximena tomó el micrófono, sus ojos barriendo la multitud. Esta es para todo el mundo que alguna vez ha sido ignorado. Para todo el mundo que alguna vez ha sido llamado loco, soñador. Para todo el mundo que nunca tuvo una oportunidad. Miró a Héctor, que colocó la mano sobre las cuerdas. Esta es para ustedes. Héctor cerró los ojos, respiró hondo y tocó la primera nota. Un sonido puro, desgarrado, lleno de alma, llenó el gimnasio. El público que había empezado a reír, de repente se silenció. No era lo que esperaban. Era mucho mejor. Julián entró con los acordes del teclado, Armando marcó el ritmo de la batería, Diego sostuvo la línea del bajo, y Ximena soltó su voz. La bodega vieja, los ensayos sudorosos, las noches de duda, todo estaba allí, en cada nota. El público quedó hipnotizado. Padres y madres que habían aplaudido educadamente las presentaciones formales ahora aplaudían con el ritmo de la música. Alumnos que nunca habían mirado a Héctor ahora sonreían, bailaban, golpeaban los pies en el suelo. El profesor Vargas, impotente, solo podía observar, porque en ese momento, Héctor y su grupo no pedían permiso. Ellos se convirtieron en el festival. Héctor, con su guitarra vieja en las manos, era el centro de atención, y cada acorde que salía de las cuerdas gastadas parecía gritar, existo. Tengo valor. Soy música de verdad. Al final de la música, hubo un segundo de silencio absoluto. Y entonces, una explosión de aplausos, como el gimnasio nunca había escuchado. Héctor, sudoroso, con los dedos adoloridos, miró a abuela Griselda. Ella estaba de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Héctor sonrió.
Había llegado hasta allí, y nadie, ni siquiera el profesor Vargas, podía ya ignorarlo. El sonido de los aplausos aún resonaba en el gimnasio, una ola sonora que parecía no tener fin, mientras Héctor bajaba su guitarra. El escenario, antes un lugar de humillación, ahora parecía temblar de tanta energía, vibrando con la intensidad de aquel momento. El público, aún de pie, no paraba de aplaudir y gritar palabras de aliento, una cacofonía de aprobación que Héctor nunca imaginó escuchar. Miró a sus amigos Julián, Ximena, Diego y Armando y vio en sus ojos el reflejo de la misma emoción que sentía: orgullo, gratitud, libertad. Habían vencido. No por la aprobación de alguien, no por premios o medallas, sino porque, por primera vez, se presentaron sin máscaras, sin pedir disculpas por ser quienes eran. Cuando Héctor bajó del escenario, fue inmediatamente rodeado por alumnos que, hasta entonces, lo ignoraban. Muchos le estrechaban la mano, otros le daban palmadas en la espalda, sus rostros iluminados por una admiración recién descubierta. «Órale, Héctor, eres increíble, ¿cómo es que nunca te había escuchado tocar antes, Salvador del festival, güey?» Héctor, aún medio aturdido por la avalancha de reconocimiento, sonreía y agradecía, sin saber muy bien qué decir ante tanta euforia. En medio de aquella buena confusión, una figura diferente se acercó. Era el director de la escuela, director Fuentes, un hombre de cabello blanco y lentes pequeños, conocido por ser serio y criterioso. Subió al escenario improvisado y pidió silencio, levantando la mano. El gimnasio entero obedeció, el murmullo disminuyendo hasta convertirse en un susurro. «Me gustaría decir unas palabras», comenzó el director, con una voz firme que resonó en el espacio. Miró a Héctor y a los otros jóvenes músicos, sus ojos transmitiendo una profundidad que Héctor nunca había notado antes. «Hoy tuvimos el privilegio de presenciar algo raro. Algo que no se enseña en partituras, no se compra en tiendas. Algo que nace del alma». Hizo una pausa, mirando al profesor Vargas, que estaba en la esquina del gimnasio, tenso y visiblemente avergonzado. Lo que estos jóvenes hicieron esta noche no fue solo música. Fue arte. Fue coraje. Fue verdad. Más aplausos irrumpieron, aún más fuertes que antes. El director entonces se giró directamente hacia Héctor, sus ojos fijos en los del chico. «Héctor Carter, tienes un talento que no puede ser ignorado y que necesita ser cultivado». De ahí en adelante, todo sucedió muy rápido. El director anunció que, a partir de esa noche, Héctor recibiría una carta de recomendación especial para programas de becas en escuelas de música en la Ciudad de México o incluso en el extranjero. Una oportunidad que cambiaría su futuro para siempre, un portal a un mundo que solo se atrevía a soñar. El profesor Vargas intentó esbozar una reacción. Se acercó a Héctor, forzando una sonrisa amarga, una máscara de falsa cordialidad. «Felicidades, Héctor. Confieso que te subestimé». Héctor miró a los ojos del profesor. Vio el orgullo herido, la máscara de quien construyó su carrera excluyendo talentos que no encajaban en sus expectativas. Héctor podría haberle estrechado la mano, podría haber aceptado el elogio tardío, saboreando la venganza. Pero no lo necesitaba. En lugar de eso, esbozó una sonrisa tranquila, genuina, y caminó hacia sus amigos y su abuela, que lo esperaban con los brazos abiertos. Abuela Griselda lo abrazó con tanta fuerza que Héctor pensó que se quedaría sin aliento. «Te dije que ibas a hacer historia, mi niño», susurró ella, emocionada, las lágrimas rodando por su rostro arrugado. Héctor rió, sintiendo que sus propias lágrimas amenazaban con caer. Esa noche, mientras caminaba a casa bajo el cielo estrellado, con la guitarra vieja en la espalda y el futuro abierto ante él, Héctor supo de una vez por todas: no era el brillo de los instrumentos nuevos, no eran los aplausos fáciles, no era la aprobación de profesores o directores. Era el sonido de su alma resonando más fuerte que cualquier obstáculo. Y ese sonido nadie jamás sería capaz de silenciar. Los días que siguieron al Festival de Talentos fueron como un sueño extraño para Héctor. De repente, el chico invisible de la guitarra vieja se había convertido en el centro de atención en la Prepa Cuauhtémoc. Donde antes andaba con la mirada baja para evitar burlas, ahora caminaba con pasos firmes, la cabeza erguida. La gente lo saludaba en los pasillos, algunos incluso se detenían para pedirle consejos de música.
Profesores que nunca siquiera habían recordado su nombre ahora le sonreían como viejos conocidos. Pero Héctor sabía que lo que había cambiado no era él, que era la forma en que el mundo lo veía. Y la guitarra, la vieja compañera, ahora era tratada como un trofeo. Donde antes veían un instrumento gastado y obsoleto, ahora veían una extensión del talento y del alma de Héctor. Una tarde de viernes, Héctor fue llamado a la oficina del director. El director Fuentes lo recibió con una cálida sonrisa. Héctor, dijo, entregándole un sobre. Aquí está tu carta de recomendación. He hablado con algunos colegas en universidades de música y muchos quieren conocerte. Héctor abrió el sobre con cuidado, el corazón desbocado. Era real. Las palabras formales hablaban de talento excepcional, de coraje, de un espíritu artístico raro. No era solo un pedazo de papel, que era una puerta abierta. Al salir de la oficina, Héctor encontró a sus amigos Julián, Ximena, Diego y Armando esperando afuera. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue?, preguntó Julián, ansioso. Héctor solo levantó la carta en el aire, sonriendo. Los amigos lo abrazaron en un alegre montón, como si todos hubieran ganado juntos. Porque, de cierta forma, así fue. Esa tarde, regresaron a la bodega vieja. Pero esta vez, no para ensayar. Fueron solo para sentarse en el viejo escenario improvisado, recordar cada momento, cada nota, cada segundo de la presentación que lo cambió todo. Héctor pasó la mano por las cuerdas de la guitarra, ahora aún más gastadas, y tocó un pequeño riff. Algo suave, melancólico y lleno de gratitud. Deberíamos formar una banda de verdad, bromeó Armando. Todos rieron. ¿Quién sabe?, respondió Ximena. El mundo es grande, y ahora sabemos que podemos llegar allí. Héctor miró a sus amigos, a la bodega desvencijada, al cielo que comenzaba a teñirse de naranja. Y supo que, no importa dónde la vida lo llevara, jamás olvidaría aquel lugar, jamás olvidaría aquella lucha, jamás olvidaría que la verdadera victoria no era ser aplaudido, era ser fiel a sí mismo. Algunas semanas después, Héctor recibió la respuesta de una escuela de música en la Ciudad de México, una beca parcial con posibilidad de extensión completa después del primer semestre. Era más de lo que jamás se había atrevido a soñar. La noche en que recibió la noticia, él y abuela Griselda se sentaron en el patio de su casa en Chimalhuacán, Estado de México, como lo hacían cuando él era niño. Ella le tomó la mano y le dijo, recuerda, mi niño, a donde quiera que vayas, lleva tu música contigo. No dejes que nadie te diga quién eres. Héctor miró las estrellas y sonrió. El mundo era grande, pero ahora sabía que también era lo suficientemente fuerte para conquistarlo. Y la guitarra vieja, la compañera de todas las batallas, lo seguiría para recordar de dónde vino y lo capaz que era. El tiempo pasó. Héctor Carter creció. De la pequeña casa en Chimalhuacán a escenarios más grandes, de la guitarra vieja heredada de su abuelo a nuevas composiciones que tocaban corazones desconocidos. Héctor nunca olvidó de dónde vino y, principalmente, nunca olvidó lo que lo impulsó, la voluntad de ser escuchado, de ser visto no por las apariencias, sino por la verdad que cargaba en el alma. Aquella presentación en el Festival de Talentos de la Prepa Cuauhtémoc se había convertido en una leyenda local. Alumnos nuevos todavía escuchaban historias sobre el chico de la guitarra vieja que silenció todo el gimnasio. Y para Héctor, esa memoria no era un trofeo, era un recordatorio diario de que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, es actuar incluso con miedo. Algunos años después, ya dando sus primeros pasos en la escena musical de la Ciudad de México, Héctor fue invitado a regresar a la Prepa Cuauhtémoc como orador invitado. Subió al mismo escenario que un día le fue negado, esta vez con su nombre anunciado con orgullo, esta vez con ojos brillantes de admiración dirigidos hacia él. Pero al entrar al gimnasio, Héctor no cargaba una guitarra nueva, reluciente. No. Llevaba la misma guitarra vieja. Cada arañazo, cada marca, cada historia aún allí, viva. Durante su discurso, Héctor contó su jornada. Contó sobre el prejuicio, sobre la burla, sobre el miedo de no ser suficiente. Y luego concluyó, cuando me dijeron que no era lo suficientemente bueno, no luché tratando de demostrarles eso a ellos. Luché para demostrarme a mí mismo. Y por eso estoy aquí hoy. Aplausos sinceros llenaron el gimnasio. Al final,
Héctor tomó la guitarra y tocó la misma canción que había transformado su destino años antes. Las notas flotaron por el aire, llenas de historia, de dolor, de victoria. Y al terminar, una ola de aplausos se levantó, pero por encima de todo, había un silencio hermoso, respetuoso, lleno de reverencia. Héctor sabía que la vida continuaría presentando desafíos. Nuevos escenarios, nuevas luchas, nuevos prejuicios a enfrentar. Pero ahora ya no era el chico que dudaba de sí mismo. Ahora era la propia música. Y ese sonido, el sonido de la resistencia, de la verdad, del alma, ese sonido nunca se apagaría. Si esta historia te conmovió, comparte este video, deja tu comentario y etiqueta aquí a alguien que necesita creer más en sí mismo. Recuerda, cada historia de superación inspira a cientos de otras personas. Suscríbete al canal para no perder historias que emocionan, inspiran y demuestran que nada es imposible para quien no se rinde. Y recuerda, tu lugar está donde tú quieras estar, nunca dejes que te digan lo contrario.